NTN 24 presente en la sexta convención Paz Global y en la segunda cumbre de la misión presidencial latinoamericana. La democracia en América Latina es el tema central del encuentro, en el que participan 18 expresidentes de la región junto a empresarios y líderes políticos. Nuestro enviado especial, Jesús Prado, estuvo con Jorge Batlle, expresidente de Uruguay, con quien conversó sobre diversos temas de la región. Veamos. Hola, ¿qué tal? Seguimos en esta cobertura especial de NTN 24 en Asunción, en el Paraguay. Estamos en la sexta convención de la Paz Global y también en la segunda cumbre de la misión presidencial latinoamericana. Con los protagonistas de la noticia, como siempre, aquí en NTN 24, le damos la bienvenida al expresidente de Uruguay, Jorge Batlle. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Expresidente, teniendo su experiencia en el campo de la economía y en esta cumbre que se ha dado de la misión presidencial latinoamericana, pero también del tema de paz global, ¿cómo está la región? ¿Cómo está Latinoamérica en una primera revisión? Mire, bastante sencillo, bastante simple. Usted imagine que tiene delante suyo el mapa de América Latina, ¿no, verdad? Entonces traza una línea vertical, la divide en dos pedazos parecidos. Hay una América del Pacífico, que es abierta, que tiene inflación baja, que tiene un crecimiento sostenido, y hay un área del Atlántico que es totalmente cerrada, que tiene inflaciones disparatadamente altas y que por lo tanto no tiene posibilidad de insertarse al mundo. La América del Pacífico está unida entre sí abiertamente desde Canadá hasta Chile. Tiene encaminada una unión transpacífico. Los países del Pacífico no solamente tienen alianzas comerciales importantísimas con Estados Unidos y con Canadá y entre sí, mientras que los países del Atlántico estamos. En el caso de Venezuela, Maduro ya está pasado de Maduro. Ya maduró y ya quedó prácticamente en un estado precaótico, con 80% de inflación, con un tipo de cambio de 6 bolívares 40 el dólar y el negro 100 bolívares un dólar. La gente no puede comer, tiene que poner la impresión digital para cuando va a comprar un kilo de leche. O sea, es un mundo en donde la libertad de prensa no existe. Nosotros fuimos censurados. Porque ustedes fueron censurados y además, como no le dejan importar papel a los diarios, de una manera exótica los van cerrando. Presidente, y siguiendo con el ejemplo que acaba usted de poner, de trazar esa línea y de dividirla en el lado izquierdo y en el lado derecho, la solución para esos países que están todos coincidencialmente por el lado del Atlántico, ¿cuál sería? Y me quiero enfocar en el tema de Venezuela, ya que usted lo ha tocado, porque al parecer no hay salida a la situación tan caótica que se está viviendo en Venezuela. Inclusive el tema de derechos humanos ya ha sido rebasado, hay ONGs, hay organizaciones especializadas y no, al parecer no hay solución a la vista. Mire, yo creo que Venezuela prácticamente está dentro de un sistema institucional nuevo que se está organizando en América del Sur, en el sector atlántico de América del Sur, que son democracias dictatoriales. O sea, son gobiernos elegidos por el pueblo que luego, pero de a poco se van transformando en democracias dictatoriales. En una palabra, Venezuela vive bajo un régimen dictatorial. Fíjese usted que los intendentes de áreas opositoras al gobierno han sido destituidos por el gobierno. Sí. Los tienen presos, han destituido a parlamentarios por el simple hecho de ir a hablar a la ONU, lo han destituido, una violación constitucional absoluta. Tienen a los jóvenes estudiantes presos, tienen a Leopoldo López en una situación reclamada por Naciones Unidas y que Estados Unidos ha sido parte, no el gestor de la cosa, porque Venezuela se ha pasado, digamos, acusando permanentemente a los Estados Unidos falsamente, pero tienen un problema mucho más grave. Han vivido solamente del petróleo. Han destruido todo el sector industrial y todo el sector de productos básicos. Y lo que está pasando ahora en este momento no les conviene para nada, porque los precios siguen cayendo. Y tienen otro problema mucho peor.
El mantenimiento de las empresas de refinación se hace cuando usted puede comprar a distintos lugares del mundo las cosas que hay que cambiar, porque usted no puede tener la fábrica de todos los elementos que hay que cambiar. Compra una cosa en Bélgica, otra cosa en Italia y otra cosa en Filipinas. Pero como no tienen divisas, cada día producen menos, al punto que por primera vez en la historia Venezuela está importando petróleo refinado de Argelia. Presidente, al lado de Venezuela, Colombia, y quiero aprovechar el conocimiento suyo y la experiencia en los campos de paz. Usted es un líder de paz. Indudablemente tiene mucha experiencia en esto. El proceso de paz... Lo que hice fue hacer una comisión para la paz en el Uruguay para resolver el problema de un conjunto de personas. Claro, pero tiene precisamente esa experiencia. Bueno, eso salió bien y anduvo, por suerte, como todo el mundo esperaba que anduviera. El proceso de paz en Colombia no está funcionando bien. Han sido horas tensas, días tensos después del secuestro de este general en el ejército. Y obviamente hay incertidumbre si el proceso debe continuar o no debe continuar. ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo creo que voy a decir lo que pienso, ¿no? Sí, no, claro. Como siempre. Yo creo que el que realmente puso las cosas en su lugar fue Uribe. Porque hasta que llegó Uribe la situación era pésima en Colombia, sí, ¿no? El presidente Pastrana, que es de quien soy amigo, intentó un entendimiento, un acuerdo, pero la buena voluntad y la lealtad de Pastrana no fue correspondida por la FARC. Y por tanto su esfuerzo para obtener un ámbito de diálogo y de paz no tuvo el éxito al cual él apuntó con su gestión. Uribe cambió la cosa. Sí. Uribe le permitió a Colombia volver a respirar con libertad. En Colombia prácticamente la gente no estaba en condiciones de vivir. Y ese proceso que se fue consolidando fue el que le permitió al presidente Santos comenzar un diálogo para obtener la paz. El tema es que la FARC adentro de sí misma no tiene la misma idea que la que tiene el presidente Santos. Okay. Ha de haber en la FARC distintas posiciones, porque si no, todavía no se ha dado una explicación clara de por qué los secuestros y por qué las medidas. Porque hay un sector de la FARC que al dar este paso prácticamente interrumpe. ¿Un cese bilateral funcionaría? No, yo creo que no es un cese bilateral acá, porque acá el gobierno colombiano no es culpable de las cosas que han sucedido. Acá la FARC se organizó porque entendió que por la fuerza de las armas tenía que cambiar la estructura del poder. Presidente. Al gobierno se llega por los votos y no por las armas. Entonces ellos han tenido una culpa muy grave para tratar de modificar el sistema de funcionamiento institucional en Colombia. Y eso ellos lo tienen que reconocer, ¿no, verdad? O sea que no son iguales la representación del Estado, de la sociedad colombiana, y un sector que ha pretendido cambiarle la vida a Colombia por la vía de imponerse por la violencia armada. No es lo mismo. Ya. El tema de Cuba y el 2015 va a ser clave para Cuba. ¿Por qué? Porque están en Panamá organizando la Cumbre de las Américas. Pretende Panamá invitar a Cuba. Cuba, con todo lo que ha hecho precisamente en cuanto a violación de derechos humanos, en cuanto al régimen como tal... Cuba es una dictadura. ¿Debe ir Cuba a la Cumbre de las Américas? Mire, Cuba es una dictadura. Cuba es una dictadura. Cuba es una dictadura desde 1950 y pico. O sea, no ha habido ningún dictador en el mundo que haya tenido la capacidad como Fidel Castro de que hace 50 años en el gobierno. Y luego ponerlo al hermano en el gobierno. Y mañana pondrá a un sobrino o a un primo. No, Cuba es una dictadura. No existe otra definición para Cuba. Es una dictadura. No hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, no hay libertad de entrar y salir. La gente sigue saliendo en balsas. O sea, Cuba es una dictadura. Yo creo que para que Cuba ingrese a una reunión con los demás países que sean democráticos, puede hacerlo, pero si da algún paso para decir, bueno, vamos a ir a un sistema democrático. Porque si no tengo que invitar
Si no cambia, tengo que invitar para que estén en el mismo lugar las damas de blanco y Fidel Castro. Porque al final, si no, estamos reconociendo a la dictadura como una cosa válida. Y eso yo creo que no le hace bien al pueblo cubano. Ahora, expresidente, ¿qué va a pasar el próximo 30 de noviembre en su país? Yo creo que el próximo 30 de noviembre se va a mantener la mayoría del actual gobierno. Y creo además porque el actual gobierno ha tenido en la primera vuelta una mayoría parlamentaria de 50 miembros en un parlamento de 99. Y por tanto, un presidente que pudiera llegar la oposición al gobierno en una segunda vuelta, pero gobernar con una mayoría parlamentaria en contra, es prácticamente imposible. Por tanto, el actual gobierno va a continuar. Es un gobierno populista, notoriamente es un gobierno populista. Si usted lo quiere comparar con alguien en cuanto al desarrollo del gobierno y en cuanto al desarrollo electoral, compárelo con el gobierno brasilero de Dilma Rousseff, en donde el país está dividido prácticamente en cantidades iguales de un lado y del otro, y en donde, como lo titulaba el diario Globo, Dilma Rousseff ganó por la bolsa de familia a los pobladores de los estados nordestinos. Expresidente, quiero finalizar con usted preguntándole muy brevemente su opinión sobre el tema de la legalización de la marihuana. Mire, yo en ese sentido, cuando era presidente, propuse algunas cosas. Inclusive tuvimos una reunión en una oportunidad con el presidente Lacalle y el presidente Bush padre. Yo creo que el tiempo en donde se ha tratado por la forma violenta de reprimir y controlar la droga ha mostrado la incapacidad de todos de hacerlo. Y en aquel momento, cuando yo era presidente, yo sostuve que la droga había que resolverla también por una visión económica. Sí. O sea, si todos al mismo tiempo, todos, no un pedazo de algo o un país, si todos los países, empezando por los Estados Unidos, al mismo tiempo decimos, bueno, legalizamos todo. Y los precios se derrumban. Y el dinero que se está invirtiendo para poder impedir que la droga se expanda, cosa que no se ha conseguido, lo invertimos para atender a la gente que sufre de la enfermedad de la drogadicción. Y entonces vamos a tener mejores resultados. En primer lugar, porque mucha forma de la drogadicción llega porque la persona que es el vendedor de la droga tiene un joven que insta a otro joven a hacerlo, porque ahí está la diferencia en el precio. Y no hay ningún negocio que dé tanta ganancia con tan poco esfuerzo. El día que esa ganancia desaparezca, desaparecerá también el esfuerzo para que la gente la tome. Ahí está la fórmula. Entonces, lo tenemos que hacer todos juntos. Por eso es que el Uruguay no puede hacerlo en esto sí y en esto no, porque además lo que el Uruguay propone es una ridiculez absoluta, porque propone combatir la marihuana que llega del exterior, sí, y autorizar la propia. La que llega del exterior es más barata. Sí, exactamente. El propio gobierno del Uruguay tiene un problema grave, no entiende de economía. Expresidente, muchas gracias por el tiempo con NTN 24. Muy amable y seguiremos informando lo que sucede aquí precisamente en la misión presidencial. Muchas gracias, pronto, presidente. Muy amable. Con esta información yo regreso con ustedes al Centro Internacional de Noticias. Muchas gracias, seguiremos actualizando. Soy Jesús Prado, estoy en Asunción, Paraguay. Bien, la entrevista que hiciera nuestro enviado especial Jesús Prado a la Asunción, Paraguay, a la cobertura de NTN 24 de la 6ª Convención Paz Global y segunda cumbre de la Misión Presidencial Latinoamericana.